Muchas gracias. Me ha encantado la charla de Cristina, como otras veces que la he oído. Todos esos problemas que tiene y esas dudas y cómo tratar las imágenes y cómo compararlas y normalizar las series temporales y los distintos algoritmos también están aquí. No voy a entrar en detalles técnicos. Ante este tipo de presentaciones siempre me planteo o ir a casos concretos y destriparlos totalmente, o dar una visión general del estado del arte y de qué estamos haciendo o qué se está haciendo y para qué sirve todo esto del modelado, la teledetección y el desarrollo de mapas de vegetación a escala regional. Uso esta segunda derivada. Voy a contar algo rápido, con un montón de pinceladas, y luego en la jornada de debate o en la comida o después, pues que tenga dudas, que es lo interesante, pues hablamos. Nosotros en IH estamos dentro de Copernicus Academy, dentro de Copernicus FPA, y un poco una de las líneas preferenciales de trabajo, que es donde yo estoy inmerso, es en el uso de la información Copernicus, no solo Sentinel, sino el resto de misiones, para el desarrollo de estas predicciones espaciales de vegetación o de procesos del medio natural a escala regional. No estamos hablando de información fina a nivel de gestión del sitio, de un rodal, sino a nivel de grandes territorios. Como por ejemplo, que es el caso que voy a seguir, hemos hecho en distintos lugares esta aproximación, luego tengo ahí unos folletos, hemos hecho en Turquía, hemos hecho cosas con País Vasco, vamos a hacer con Cataluña, pero donde más tiempo hemos metido es en Cantabria. En el desarrollo de una información de la distribución de la vegetación a nivel de hábitats, a nivel de tipologías EUNIS, a nivel de tipologías del anexo 1, no solamente para las áreas de Red Natura de Cantabria, sino ya mirando un poco más allá para toda la extensión de la comunidad autónoma, y ahora estamos extendiéndolo a toda la cordillera cantábrica para tener información a nivel de región geográfica, que es lo que nos pide Red Natura para hablar de parámetros como la representatividad, la rareza, etcétera. ¿Y por qué queremos hacer esta cartografía? Para desarrollar un conocimiento no solamente de la distribución, sino de diferentes rasgos funcionales, estructurales y distribucionales del estado de conservación, para el desarrollo de planes de gestión que a su vez introduciremos dentro de unos trade-offs que nos van a decir dónde tenemos que mejorar la cartografía para mejorar el estado de conservación, etcétera, etcétera. Todo esto se va desglosando esos tres pasos generales en una serie de indicadores que nos permiten definir acciones de conservación y de restauración, que se puede destripar todavía más sacando información relativa a incendios forestales, a especies invasoras, fragmentación, etcétera, para finalmente toda esta información de indicadores relacionarla con unidades de gestión a nivel espacial, que finalmente podemos priorizar o podemos obtener indicadores integrados que nos digan en qué zonas hay que trabajar, cómo y de qué manera para llegar a una gestión eficaz del medio, desarrollando aproximaciones a través de algoritmos de optimización tipo Marsan, etcétera, etcétera. Todo esto, como decía, se introduce dentro de acciones de conservación, vamos a evaluar las afecciones y volveremos de nuevo a la redefinición de las acciones de gestión, etcétera. ¿Cómo creamos estos mapas? Pues como todos sabemos, la forma tradicional de trabajo ha sido basada históricamente en la fotointerpretación, la visita al campo, la interpretación de las teselas y el desarrollo de unas bases cartográficas en formato vectorial, donde podemos conocer la cantidad a nivel de área de estudio, la cantidad de cada uno de nuestros hábitats o de nuestras unidades de vegetación, pero tenemos un problema con la definición dentro de las teselas, que por su naturaleza son mixtas. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la tesela? ¿Cuáles son dentro de esa distribución indicadores del estado de conservación, ya no únicamente de nuestra masa a nivel de tesela, sino de su variación interna en el continuo territorial? Sobre todo porque en sistemas mediterráneos, y concretamente en la cornisa cantábrica, bueno, en todos los sistemas mediterráneos o en todo el mundo realmente, existe un continuo juego de acciones de degradación antrópica y natural, de acciones de restauración o de recuperación vegetal, que hacen que el paisaje no sea estático. Es lo que comentaba antes Elena, el hecho de hacer un seguimiento temporal con teledetección es la gran potencia de la teledetección más que la cartografía. Nunca haremos una cartografía como hace la unión de mapa forestal más IOSE, nunca tendremos una cartografía tan fina, o bueno, por ahora no tenemos una cartografía tan fina usando información remota, pero la potencia del seguimiento nos permite hacer un monitoreo activo y continuo en tiempo real de esa cartografía que hacemos a escalas finas. Cuando además todo esto hay que hacerlo a veces en lugares inexplorados, en lugares muy grandes, como por ejemplo acabamos de terminar un proyecto europeo para la definición de la Red Natura en Anatolia Central, como caso de estudio piloto para la definición de Red Natura en Turquía. No había información previa y el uso de teledetección lo que nos va a permitir, y este es su papel, es llegar a grandes territorios donde o no hay información previa o la información es parcial, combinando distintas resoluciones espaciales, espectrales, temporales, para llegar a generar una cartografía del momento actual en una tipología de la ocupación del suelo, en una tipología de unidades de vegetación determinada,
Igualmente, una cartografía del pasado, como nos ha contado Cristina, que nos va a permitir definir cuáles son los cambios que han ocurrido, cuáles son los procesos que siguen esos cambios, y además hacer estimaciones a futuro bajo escenarios de cambio climático, etcétera, muchos de aspectos que nos están pidiendo políticas como la relacionada con la Red Natura, con la Directiva de Hábitats. Pues bien, esto es lo que todos conocemos y ha venido muy bien que hablase Cristina antes, porque tenemos un conocimiento y hay mucha publicación, mucha bibliografía relacionada con los cambios en la ocupación del suelo, relacionada con las dinámicas del paisaje. Pero ¿cómo hacemos esto en vegetación? Lo que voy a contar de forma conceptualmente muy sencilla es la misma aproximación. Hemos publicado un trabajo recientemente que es conceptualmente muy sencillito, en el que la cartografía de vegetación se hace con dos ingredientes muy básicos. Por un lado, necesitamos verdad terreno, necesitamos puntos lo más precisos posibles que nos informen de la distribución de nuestras unidades que queremos modelar, de nuestras tipologías. Yo voy a referirme en este ejemplo a unidades EUNIS, ¿vale? Siguiendo la lista patrón del Ministerio adaptada a las comunidades autónomas. Hemos definido una serie de unidades que deberemos conocer su distribución y una serie de parámetros de estructura y función que definan su estado de conservación para hacer ese seguimiento temporal. Pero no todo es tan bonito y tenemos puntos que son muy buenos, porque nuestros botánicos han ido al campo, los han muestreado con GPS, tenemos una certeza que esas manchas son de esa tipología, pero hay otros puntos que no son tan buenos. Y no digo que deriven de fuentes de información malas, sino que para esta aproximación la ubicación espacialmente explícita no es precisa. Derivan de, por ejemplo, imaginaos un siose o imaginaos un corine, donde hay unas teselas mixtas y de forma aleatoria colocamos un punto sobre una masa dominada por hayedos acidófilos. Pero por mala suerte nuestro punto aleatoriamente se nos va a una ladera poco insolada o muy insolada que se ha quemado con brezales. Dentro de esa tesela nuestro puntito ya no va a estar correctamente georreferenciado, lo que nos propagará el error a la hora de modelar la distribución de la vegetación. Otros puntos derivan de cartografías a escalas más grandes, más finos, son un poco mejores, y otros son maravillosos porque son puntos con diseños de muestreo bien pensados, podríamos estar aquí media hora hablando de esto, donde nuestros botánicos han ido al campo y sí que han tomado puntos respetando las distancias de autocorrelación, puntos que recogen los gradientes de cambio de cada una de nuestras tipologías y que son totalmente óptimos para un proceso de modelado. En Cantabria hemos hecho un ejercicio bastante intenso en los últimos 2 años, 3 años pasados, y tenemos unas 80 tipologías EUNIS con información razonablemente buena para intentar modelar su distribución. Ahora mismo estamos en un proceso de revisión de estas tipologías EUNIS para generar unas tipologías más homogéneas desde el punto de vista ecosistémico o funcional y obtener, por lo tanto, mejores resultados de nuestro modelado. Siguiente ingrediente que necesitamos para modelar: variables predictoras que cubran todo el territorio de trabajo y nos permitan extrapolar esas observaciones tan buenas que tenemos de nuestra distribución de hábitats. Son clasificaciones supervisadas, como contaba Cristina, pero que apuntan a esas unidades objetivo, que en este caso son las tipologías EUNIS. Algunas bases de datos de variables predictoras son muy sencillas de conseguir, afortunadamente, gracias a las infraestructuras de datos espaciales que nos las sirven desde las distintas administraciones, como las derivadas de topografía a partir del MDT de 5 metros, derivado LIDAR PENOA del CENIG, por ejemplo. Otras son directas, pero hay que jugar mucho más con ellas, como la información climática. En Cantabria tenemos la suerte de tener el Instituto de Física, que tiene unos escenarios regionalizados bastante buenos de Cantabria, con los que estamos trabajando y aplicando ejercicios sencillos de reinterpolación para evitar el efecto de la máscara, de los píxeles de 1 kilómetro, etc. Otra información no existe, como la información derivada del suelo. Sabemos que es importantísima la información litológica, geológica, litológica y sobre todo la información de la distribución de propiedades directoras del suelo, como la cantidad de arena, las fracciones texturales del suelo, la materia orgánica, el pH, la conductividad, profundidad del suelo, etcétera. Son muy importantes, pero esa información no existe. En Cantabria lo que hicimos fue hacer un diseño de muestreo relativamente, bien pensado, ir al campo, tomar las muestras, ir al laboratorio, analizarlas y desarrollar técnicas de digital soil mapping con modelos de regresión, con modelos mecanísticos en otros casos donde la regresión no funcionaba bien, y desarrollar capas continuas de propiedades del suelo para todo el territorio. Con esa información lo que tendríamos serían modelos potenciales, tendríamos una distribución potencial de nuestras tipologías de hábitats, igual que hacen los modelos de distribución de especies, pero aplicados en este caso a la distribución de las comunidades. Y llega el papel de la teledetección. Cuando introducimos el concepto de teledetección en estos modelos de comunidad, lo que estamos haciendo en el campo de la distribución de especies sería una reducción biótica del nicho, es decir, estamos haciendo una realización de la distribución, estamos trasladando la distribución potencial a la distribución real, a la distribución actual que tenemos
tenemos en la actualidad. Para eso nos hemos descargado un montón o todas las imágenes Landsat disponibles en los repositorios de la ESA, de la NASA, descargado las del PNT, hemos homogeneizado las reflectancias. En Cantabria un gran problema con nubes, sombras, nieblas y por supuesto toda la parte topográfica, que nos ha llevado a hacer un montón de correcciones, jugando para ver cuál es la mejor corrección para obtener una respuesta espectral lo mejor posible. Por supuesto, en cuanto ha habido disponibilidad del Sentinel, hemos entrado a trabajar con Sentinel, descargándonos la información del hub de la ESA. Hemos visto que tiene un problema de corrección topográfica, hemos descargado el TEIA, hemos generado nuestras propias rutinas en C para descarga y corrección siguiendo los algoritmos de GRASS, que nos funcionan mejor todavía que la corrección 2A de TEIA, que sirve directamente. Aquí hay un mundo, no nos detenemos, pero que es muy interesante y que tenemos que explorar para no meter directamente información ciega en nuestros modelos, porque el resultado será tan malo como lo que le metamos al modelo. Y el juego con las correcciones de las imágenes es muy importante. No me detengo, pero en Cantabria la mala suerte de que no es una única escena, tenemos que hacer las composiciones, tenemos que conseguir imágenes con un gran ángulo de elevación, sin cobertura nubosa, hacer la combinación, y hemos jugado en todos los casos, Landsat, Sentinel, etcétera, con por lo menos coberturas temporales de primavera y de verano, para buscar ese efecto que decía Cristina de la foliación y poder diferenciar las cuercíneas de los hayedos, abedulares, etcétera. Maravilloso LIDAR, por supuesto, desde que está a descarga directa del CENIG, esto es un regalo increíble, porque nos permite separar por lo menos las coberturas forestales arboladas o de matorral de alto porte de las no forestales, que con simple reflectancia a veces, como todos los que lo habéis usado, sabéis que hay cierta omisión-comisión. Y sin entrar en detalles, lo que nos permite... ¿Qué pasa aquí ahora? Me he quedado... Uy. Se me ha quedado... Bueno, no sé qué ha pasado. Tenía una presentación donde simplemente se ve cómo al procesar el LIDAR obtenemos una información. No sé qué le pasa. Una información que nos habla de la distribución estructural de la vegetación, obteniendo distintos estadísticos de la altura de la vegetación, distribución de las copas. Hemos jugado bastante con esa información para finalmente llegar a esta imagen, donde tenemos unos puntos de ocurrencia que nos han dado mucho trabajo y hemos gastado bastantes recursos en obtener información precisa de la distribución de las unidades de vegetación. Tenemos una base de datos de predictoras toda reinterpolada a 10 metros de resolución espacial para encajar con la capacidad máxima que nos da la información Sentinel, y lo combinamos, otro mundo enorme, con distintos algoritmos de modelado. A mí me encanta Maxent, hemos jugado con Maxent, pero siempre comparándolo con todo un montón de paquetes de Random Forest, paquetes de Data Mining, Random Forest, Booster, Regression Trees, simples árboles de decisión, regresión lineal, modelos de todo tipo, para tener una sensibilidad en nuestras predicciones y comprobar que, independientemente de las demandas estadísticas de los algoritmos, las predicciones espaciales son coherentes. ¿Qué obtenemos de los modelos? Se me vuelve a quedar otra vez. No sé por qué no sale. Bueno, ¿qué obtenemos de los modelos? Lo que tenía anterior a esto era una imagen donde obtenemos dos tipos de mapas. Por un lado, cada hábitat que modelamos nos da una distribución espacial, nos da una predicción continua de esa comunidad, de esa unidad de UNIS, y posteriormente lo que hacemos es una agrupación en la que estamos trabajando ahora mismo con algoritmos de optimización de la concurrencia basados en la dominancia y la incertidumbre, para predecir, cuando tienes muchos hábitats posibles en el mismo lugar, cuál es el más probable de estar ocupando realmente ese lugar. Pues bien, tenemos dos tipos de resultados. Por un lado, modelos individuales para cada comunidad, para cada tipología UNIS que hemos introducido en nuestro modelo. Este es un ejemplo con brezales secos. Si damos un poco de zoom, aquí tenemos la ortofoto, el resultado del modelo, y aplicando puntos de corte con estadísticos de omisión-comisión, obtenemos una cartografía vectorial similar a la foto interpretada para cada una de las unidades. Vamos a ver el mismo ejemplo con hayedos. Tenemos nuestro modelo y tenemos la distribución del hayedo. Esta masa forestal, como comentaba también antes Cristina, por esto digo que me ha venido muy bien su presentación, mezcla cuercíneas y mezcla hayedos. Hemos ido a muchas de estas masas para hacer una validación en campo y vemos, por ejemplo, que en esa masa
únicamente tenemos hayedos en ciertas zonas que serían las más oscuras, mientras que otras hay una gran mezcla de quercíneas e incluso una dominancia de quercíneas. Es decir, se trata de teselas mixtas donde el modelo, después de la concurrencia de hábitats individuales, nos da la distribución probabilística más probable de cada una de esas unidades que hemos modelado. La ventaja de hacerlo con modelos con teledetección y para grandes territorios es que con el mismo esfuerzo, una vez tenemos las bases de datos correctas, tenemos esa información para todo el territorio, permitiendo tener una distribución de teselas similar a la que tenemos con cualquier modelo de datos, pero donde tenemos la información en cada una de ellas de los hábitats que están incluidos, su distribución espacialmente explícita más probable y la probabilidad con la que se encuentran en el continuo del territorio. Esta sería una distribución de teselas con masas homogéneas, pero otras donde sabemos nos cuesta mucho, fotointerpretando, aunque sea a escalas muy grandes, poder hacer una discriminación, mientras que con modelado a nivel de píxel de 10 metros somos capaces de comprender o somos capaces de pintar esa dinámica de cambios continua del territorio. Como decía, lo podemos extrapolar, esa información de los modelos, a la cartografía vectorial, al modelo de datos, da igual si OSE, que el mapa forestal, o como estamos haciendo en Cantabria para un plan que tienen de desarrollo con los montes de utilidad pública, asignamos cuál es la distribución de los hábitats del anexo 1 de la directiva en todos los montes de utilidad pública. Nos da igual, puesto que el modelo de abajo lo podemos asignar a cada una de las teselas de cualquier modelo de datos. Hemos comparado la distribución en fracciones de cavidad cubierta altas de ciertas masas dominadas, pues pirenaica, silvática, ílex y otras, con el resultado de los modelos hemos visto que hay un ajuste de más del 80% a nivel de tesela en la mayor parte de las masas forestales. Esto lo que nos permite, es un ejercicio que estamos haciendo en el IH, estamos desarrollando nuestros paisajes digitales. Paisajes digitales que nos permiten reproducir una cliserie geobotánica únicamente a partir de la información de los modelos, y botánicos validan esta distribución y nos están dando unos ajustes bastante razonables. Aún así, todo esto hay que validarlo, ¿vale? Nos vamos al campo, una vez tenemos nuestros mapas, se los damos a los botánicos y ellos se van sin ninguna información previa a sacar puntos de la distribución de los hábitats que hemos modelado. Esto nos da bases de datos diferentes de entrenamiento y de validación, total y absolutamente independientes, que nos permiten hacer estadísticos de ajuste que nos están llevando en torno al 70%, modelando 30, 40, 50 unidades UNIS diferentes, lo cual es, por lo menos, no se trata de resultados a escala 1.5000 válidos para la gestión, pero sí a escala 1.100.000 válidos para una cartografía a escala regional y el seguimiento posterior de esa distribución de comunidades de interés. Y lo más importante, esto es un producto estático, tenemos esto y ya está, no se puede renovar, por supuesto que no, sino que la validación se hace de forma continua, y de forma continua simplemente entendiendo cuáles son los patrones en los que estamos fallando o los nuevos patrones que queremos modelar y consiguiendo la información satelital de la resolución espacial, espectral o temporal adecuada para cada uno de esos patrones. Estamos trabajando ahora mismo en el desarrollo de un H2020 que responda a responde a este gran objetivo, donde hemos cambiado el Landsat a Sentinel, mejorando espacialmente, mejorando espectralmente, pero tenemos muchos más sensores de muy alta resolución, tipo Deimos, Pléyades, que podemos usar dándonos un gran nivel de detalle espacial y el temporal un poco a demanda, como en el caso del Deimos, que hemos aplicado, por ejemplo, en Cantabria, para cartografiar sistemas húmedos o de turberas en la Sierra del Escudo, que es un LIC que se ha definido específicamente por la distribución, la gran cantidad de turberas de las tipologías 7130, 7140 del anexo de la directiva. El ejercicio que hicimos fue combinar distintas resoluciones espaciales, espectrales y temporales de Landsat, Sentinel y Deimos para predecir la distribución de las turberas, la diferenciación entre ellas mismas y la diferenciación de las turberas con pastizales y otros sistemas del entorno. Lo que pudimos comprobar, por no dilatarme mucho, es que la combinación de Sentinel y Deimos, con variables accesorias tipo LIDAR y derivados de topografía, nos da el mejor resultado con validaciones del entorno del 75 al 80% de discriminación de las tipologías de turberas en la Sierra del Escudo. Hicimos algún ejercicio ya de mucho detalle, cartografiando turberas que conocemos muy bien, que hemos ido al campo y las hemos mapeado con una exactitud muy fina, viendo que el Landsat, fijaos el nivel de detalle, pues bueno, no es capaz de definir muy bien.
La Sentinel hace un buen trabajo, pero es de nuevo la combinación de Sentinel y Deimos con cartografía auxiliar la que nos da una definición muy precisa de la distribución específica dentro del perímetro de la turbera fotointerpretada de la distribución de los sistemas que caracterizan cada una de las tipologías. Y una derivada más. Estamos jugando, todo lo que he contado es una especie de data mining. Yo meto datos, hago bien el trabajo, son buenos datos de presencia, son buenos datos predictores, lo meto con muchos algoritmos, hago una estadística lo más perfecta y compleja posible y me salen resultados. Lo que estamos haciendo, una de las líneas de trabajo del instituto, estamos tomando las firmas hiperespectrales de cada una de las tipologías de hábitat a nivel EUNIS que tenemos en la comunidad autónoma. Esto nos permite definir de forma totalmente precisa cuáles son los picos de reflectancia que separan una tipología de otra y podemos saber si esos picos de reflectancia están embarcados en los sensores comerciales, en los sensores Copernicus que tenemos a descarga gratuita o comercial. No solamente obtenemos la reflectancia de los distintos tipos de hábitat, sino también de las especies dominantes para ver en qué punto de forma específica se encuentran las principales diferencias. Hacemos seguimiento, por supuesto, de cuestiones fenológicas y los datos se toman en campo, que está limitado por los ángulos de elevación, la nubosidad y la luz, con un laboratorio hiperespectral que tenemos en el instituto con lámpara de tungsteno que es capaz de reproducir y hacemos un arco completo de reflectancia para conocer la firma espectral en todas las condiciones posibles de iluminación teóricas, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener todas las especies dominantes, todos los hábitats enfrentados unos de otros y poder saber en matrices de este estilo cuáles sí son diferenciables unos de otros y además cómo son diferenciables. Esto a su vez se puede embarcar en los sensores comerciales para saber si esa diferencia está o no está presente en la resolución espectral de un sensor o de otro y por lo tanto ya no avanzar solamente con técnicas de data mining, sino avanzar con el conocimiento de que sí existe la posibilidad real de diferenciar esas tipologías. Y el último paso es el desarrollo o el trabajo con algoritmos, que estamos trabajando también con ello ahora mismo, de inteligencia artificial. Algoritmos de deep learning que son capaces de darnos a partir de... no sé si funcionará, no funciona. Son capaces de darnos a partir de una información muy fina de la distribución de los hábitats y una información que puede ser suficiente con un RGB, con un infrarrojo, darnos una capacidad de discriminación de decenas de cubiertas con ajustes superiores al 95%. Y finalmente, en la última diapositiva, todo lo que hemos hablado, puntos de entrenamiento, algoritmos, capacidades predictivas, mejora de la información de estas variables, mejora de los algoritmos, tenemos que incluirlo permanentemente en un ciclo de mejora para llegar finalmente a generar una cartografía de vegetación lo más precisa posible, intentando identificar los puntos flacos, los puntos de fallo en nuestro procedimiento y incluirlos en ese procedimiento continuo de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos igual que antes, un par de preguntas y dejamos para el final. Hola, yo quería darte la enhorabuena por el trabajo y el despliegue abrumador de diferentes técnicas. Pero yo quería preguntarte, en el caso del modelo, para decidir con el modelo el tipo de vegetación, realmente qué modelo qué procedimiento estadístico estáis usando, sería la primera pregunta, porque no me queda claro si es regresión logística multinomial, si es decision tree, o sea, qué es lo que hacéis exactamente. Sí. Y en función de la respuesta tengo otras preguntas. Vale, pues lo que estamos modelando, probamos a hacer, cuando tienes tantas tipologías, y además muchas de ellas muy similares, estamos modelando hayedos eutrófos de hayedos acidófilos, por ejemplo. La clasificación multivariante no nos ha funcionado bien. Entonces hemos optado desde el principio por una clasificación univariante, modelar uno a uno cada una de las tipologías, con Maxent, con Random Forest y con simples GLMs, por tener una especie de nivel de base, y árboles de decisión robustos, con esas 4 tipologías. El que mejor nos están funcionando y con el que seguimos trabajando es con Maxent. Nos da una información bastante buena, trabajando un poco en algunos casos temas ya de ajuste de Maxent, ¿no? Haciendo bias files y demás. Una vez tenemos cada uno de los hábitats individuales, lo más sencillo simplemente es más que un algoritmo, una regla de comportamiento basada en dominancia e incertidumbre, donde controlamos bastante la prevalencia a la hora de hacer los modelos, controlamos la autocorrelación de las variables, controlamos la correlación espacial de los puntos de entrada, asumimos que la prevalencia es correcta y es coherente con la distribución real del hábitat, por lo tanto superponemos las salidas de los
las salidas de los modelos, y cada píxel va a ser etiquetado con una tipología u otra en función de la dominancia basada en la probabilidad de ocurrencia y un control con la incertidumbre, de tal modo que si tenemos un píxel donde un hábitat tiene una probabilidad de 0,6 y otro hábitat tiene una probabilidad de 0,5, no estamos etiquetando ese píxel como una cobertura única. O sea, asumimos que ese píxel tiene una cobertura mixta y finalmente el mapa final se etiqueta de esa manera. Ahora mismo estamos trabajando con una empresa de Cantabria que se llama Predictia, con un algoritmo que han optimizado para jugar con este tipo de comportamientos. No quedarnos solamente con dominancia e incertidumbre, sino entrar ya en que la prevalencia del modelo y todas las cuestiones estadísticas del propio modelo univariante jueguen un papel en la decisión final. Claro, entonces lo que tenéis es una probabilidad, una regresión logística asignada a cada tipo y asignáis al tipo más probable. Al tipo más probable, sí. Entonces habéis fijado que en un 70% de las ocasiones tenéis un acierto, sí, ¿no? Sí, igualmente. Esto, ¿cómo lo desagregáis por tipos? Porque habrá tipos que aceptaréis mucho y otros que aceptaréis menos. Claro, sí, sí. Y después, ¿cuánta ganancia hay sobre asignar a cada objeto simplemente el más probable? Porque muchas veces estos modelos presentamos un 70, un 80% de aciertos, pero es que sin ningún modelo podríamos acertar a lo mejor un 65%. Entonces lo que estamos ganando con todo el esfuerzo es solo un 15%. ¿Habéis probado esto? No, pero no te entiendo. Sí, o sea, por ejemplo, si tú tienes una zona de ayeros, ¿sí? lo más probable es que sea un ayero. Entonces tu modelo te clasifica con un 80% de probabilidad que hay ayeros. Y tú presentas que es el 80% el valor de tu herramienta. Pero si no tuviéramos tu herramienta, los que no las tenemos, asignaríamos en un 65% de las veces ayedos. O sea, porque como es más frecuente, diríamos todos son ayedos y acertaríamos un 65%. Es decir, todo este despliegue es para ganar un 15%. ¿Si habéis medido eso? Pues realmente no. El problema es que en Cantabria ni siquiera teníamos la información de todo el mundo, el mapa forestal, teníamos información, muy poquita información de cartografía de espacios a escala 1/10.000 y no había ni siquiera esa información de que lo más probable que hay aquí es un hayedo. No teníamos esa información. Entonces, lo que te da el modelo univariante de salida te da la probabilidad más alta que tengas que en cada punto del espacio una tipología u otra. No sé, no veo, entiendo lo que dices, pero no veo cómo enfocar esa, no sé, si tuviéramos, antes de hacer el trabajo, hubiéramos tenido un mapa previo, no sé, no entiendo lo que dices, pero como que no acabo de ver. Pues ese mapa es el mapa forestal. Sí, vale, pues bien, no lo hemos comprobado. Sí hemos comprobado lo que decía antes, el mapa que nos sale de nuestra aproximación lo hemos introducido en las teselas del mapa forestal, del MF25, lo hemos introducido dentro de las teselas de SIOSE y hemos traducido nuestras tipologías a las tipologías propias del MFE y del SIOSE, para ver si existe una coherencia. Y por supuesto, claro que existe. Si nos hubiéramos quedado con el mapa forestal, pues no sé decirte, pero pues igual sí tendríamos un 80% de lo que conseguimos prediciendo de esta manera. Lo que estamos haciendo ahora es que una vez tenemos el modelo de un hábitat, simplemente sustituyendo la información Sentinel de un año tras otro, conseguimos tener un seguimiento y ese seguimiento es acorde a... Hemos modelado con Sentinel, por lo tanto hacemos el seguimiento con Sentinel, ¿no? Es un poco la idea. Pero entiendo lo que dices, es interesante, ¿eh? No he llegado a sacar ese número, pero...